todos de ustedes. ¿Está bien? Este momento presentamos para saludar a usted el nombre del Señor Jesucristo Salvador. Y esta mañana yo viene a diciendo a ustedes, a todos de ustedes que va a escuchar este mensaje, porque nosotros está para orar para ti. Nosotros para orar, solo nosotros está orando con fuego. Nosotros está buscando la presencia de Dios con fuego. Y cada día más nosotros está buscando la presencia de Dios con fuego. Y este momento, ese mensaje va a llegar en tu teléfono. Yo te pido un favor. Da un like a ese mensaje. Da un like a ese mensaje. Y compartir ese mensaje a otros amigos, amigas, para que escuchen. Yo viene diciendo esta mañana, Cristo viene. Cristo está en la puerta. Solo falta un poquito de tiempo para Él abrir la puerta. Yo no sé cómo está usted en la presencia de Dios. Y yo no sé si usted acepta a Jesucristo como Salvador. Acuérdate, la Biblia le dice, nadie no llega al reino del cielo, del Padre, sino por mí. Para usted llega al reino de Dios. Aquí en la tierra, usted tiene que aceptar a Jesucristo como Dios. Usted tiene que creer en Dios. Usted tiene que aceptar a Él como predica la palabra de Él a otros hermanos que se escucha y que no sabe qué es la palabra de Jesús. Todos de nosotros sabe a un Dios. Lo que es está cristiano, no está cristiano, sabemos hay un Dios. Pero no estamos no que todo que está conectando con Él. Si usted quiere conectar con Dios, este momento usted puede conectar con Él. Este año 2020, usted puede conectar con Él. Porque Él tiene un propósito para ti. Dios te quiere. Usted tiene una vida eterna. Dios quiere. Usted llega al reino de Él. Porque Dios hizo nosotros con polvo de tierra. Y nosotros tenemos que regresar donde salimos. Lo que sea usted tiene mucho plata. Lo que sea usted tiene mucho cosas materiales. Lo que sea usted tiene carro, usted tiene vehículo, todo del mundo mucho plata. Usted tiene que regresar en la tierra. Y yo vine diciendo a usted, no hay nada imposible para Dios. Todo es posible. Usted que está en una condición, en mala condición, Dios te llama a esta hora. Dios te llama a todos de ustedes. ¿Está bien? Este momento presentamos para saludar a usted el nombre del Señor Jesucristo Salvador. Y esta mañana yo viene a diciendo a ustedes, a todos de ustedes que va a escuchar este mensaje, porque nosotros está para orar para ti. Nosotros para orar, solo nosotros está orando con fuego. Nosotros está buscando la presencia de Dios con fuego. Y cada día más nosotros está buscando la presencia de Dios con fuego. Y este momento, ese mensaje
va a llegar en tu teléfono, yo te pido un favor. Da un like a ese mensaje. Da un like a ese mensaje. Y compartir ese mensaje a otros amigos, amigas, para que escuchen. Yo viene diciendo esta mañana, Cristo viene. Cristo está en la puerta. Solo falta un poquito de tiempo para Él abrir la puerta. Yo no sé cómo está usted en la presencia de Dios. Y yo no sé si usted acepta a Jesucristo como Salvador. Acuérdate, la Biblia le dice, nadie no llega al reino del cielo, del Padre, sino por mí. Para usted llega el reino de Dios aquí en la tierra, usted tiene que aceptar a Jesucristo como Dios. Usted tiene que creer en Dios. Usted tiene que aceptar a Él como predica la palabra de Él a otros hermanos que se escucha y que no sabe qué es la palabra de Jesús. Todos de nosotros sabe a un Dios. Lo que es está cristiano, no está cristiano, sabemos hay un Dios. Pero no estamos no que todo que está conectando con Él. Usted, si usted quiere conectar con Dios, este momento usted puede conectar con Él. Este año 2020, usted puede conectar con Él. Porque Él tiene un propósito para ti. Dios te quiere. Usted tiene una vida eterna. Dios quiere. Usted llega al reino de Él. Porque Dios hizo nosotros con polvo de tierra. Y nosotros tenemos que regresar donde salimos. Lo que sea usted tiene mucho plata. Lo que sea usted tiene mucho cosas materiales. Lo que sea usted tiene carro. Usted tiene vehículo. Todo del mundo mucho plata. Usted tiene que regresar en la tierra. Y yo vine diciendo a usted. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible. Usted que está en una condición, en mala condición, Dios te llama a esta hora. Dios te llama. Dios te llama. Dios quiere. Usted tiene una vida eterna. Cuando nosotros regresamos en la tierra y el Espíritu Santo Dios puso el corazón de nosotros, ese se va para el cielo. Pero de aquí abajo, nosotros tenemos que preparar un lugar para Él, para ese Espíritu. Cuando se muere nosotros, para que ese Espíritu te va en el reino de Dios, o si no te va el fuego. Dios te ama esta hora. Dios te quiere, usted tiene tu vida eterna. Dios te ama. Donde quiera que está, Dios quiere que usted sea el hijo de Él, hija de Él, por todo tiempo. Comparte ese mensaje a muchos amigos, amigas, y da un like a ese mensaje, por favor, porque estamos cada rato. Nosotros vamos a dar un mensaje por YouTube. Ese para llegar de tu teléfono. Por favor, comparte eso con el grupo de amigos que usted tiene. Y si puede, yo puedo conectar con ese grupo de amigos para compartir la palabra de Dios. Que Dios bendiga a muchos. Mucho amor de Dios sobre de cada uno. Muchas bendiciones. ¡Recíbelo!
el nombre del Señor Jesucristo Salvador. Que Dios bendiga.